sepan, y partimos. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Antes de partir, veo que aquí hay 25, 26 participantes. ¿Cómo están todos? ¿Me escuchan bien? ¿Se escucha todo súper bien? Por el chat nos estaban contando que sí, ahí dice Camila Pinochet, hola, sí, todo bien, dice Isidora. María Casa dice, ¿dónde podría ver la clase grabada? Esa ya es una pregunta posterior, pero a ver si se la podemos responder. Agustín, buenas tardes, se escucha perfecto, Lese también, Benjamín, están todos respondiendo, profe, así que estamos Todo súper bien. súper bien, perfecto. Bueno, les doy la bienvenida a esta segunda jornada de revisión de ensayos eh, que estamos organizando en conjunto al programa de admisión de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile junto a la Escuela de Desarrollo de Talentos. Esta es la segunda revisión de ensayos que realizamos. En esta ocasión nos centraremos en revisar las preguntas más difíciles de los ejes de geometría y probabilidad y estadística, y respondiendo aquí a la pregunta que habían hecho anterior sobre dónde pueden ver la clase grabada, tanto esta clase como cuando revisamos el modelo PTU de este año, donde nos centramos en los ejes de número y álgebra, los pueden encontrar en el canal de YouTube de Admisión FENU Chile. Ahí ya está el video de la primera clase y Perfecto. podrán encontrar a futuro la grabación de hoy. Profe, yo se los voy a buscar y se los voy a dejar en el chat, ya para que avancemos nosotros nomás y no se distraigan los chiquillos. ¿Les parece? Perfecto, me Vamos. parece, pero perfecto. Entonces, este es un ensayo que nos facilitó el universitario Pedro de Valdivia. Dado esto, verán que en algunas imágenes quizás ven la marca de agua, pero por lo mismo es un ensayo que está bastante actualizado para que no pierdan cuidado por ese lado, dado que con los cambios que ha habido en la PTU, han habido cambios en cómo se pregunta la materia y en qué materia entra. Así que todos los ejercicios que vamos a ver hoy son ejercicios que deberían entrar de forma similar cuando les toque dar la PTU. Entonces nos vamos a enfocar primero en la materia de geometría. Primer ejercicio que veremos es el siguiente. En la figura adjunta, ABCD es un rectángulo y AB es el diámetro del semicírculo de centro O. Si BC es igual a 8 centímetros y CP es igual a 2 centímetros, ¿cuál es el área del triángulo OPQ? Harta información. Este es un ejercicio bastante típico de geometría, donde nos piden calcular un área achurada. Yo recomiendo siempre primero traspasar la información que nos dan a la figura. Nos dicen que BC vale 8 centímetros y que aparte CP, que es este pedacito que está acá arriba, vale 2. Y nos piden el área achurada. Y para el área achurada, que es de un triángulo, el área de un triángulo se calcula como base por altura, todo partido en 2. En este triángulo OPQ, la altura ya la tenemos. La tenemos escondida en estos momentos. Sabemos que BC es 8. Y dado que es un rectángulo, esta altura que generamos acá también tiene que valer 8 centímetros, porque es parte del mismo rectángulo. Recordando que la altura es el segmento que une uno de las aristas del triángulo con el lado opuesto, generando un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, lo único que deberíamos calcular, además, para encontrar el área achurada, es el valor PQ, que es la base de este triángulo. ¿Cómo podríamos encontrar esto? Bueno, hay que empezar a jugar con los datos que tenemos. Primero sabemos que esta semicircunferencia que está acá es efectivamente eso, es un semicírculo de centro O. Por lo tanto, tanto AO, QO, PO y BO son radios y tienen que medir lo mismo, porque parten del centro de esta semicircunferencia llegando al extremo de los mismos.
Y aparte, podemos generar este lado extra, donde a este punto de intersección le pondremos la letra S. ¿Y por qué quiero generar este lado? Bueno, por un lado sabemos que este lado también vale 8, sigue estando dentro del mismo rectángulo, pero además esto nos ayuda a generar el triángulo rectángulo OSP, que solo depende de lados que conocemos y del radio. Y el radio será nuestra incógnita. Usando el teorema de Pitágoras, aquí sabemos que OS al cuadrado más PS al cuadrado tiene que ser igual a OP al cuadrado. La suma de los catetos al cuadrado tiene que ser igual a la hipotenusa al cuadrado. OS es igual a R menos 2, si R es nuestro radio. ¿Por qué es R menos 2? Porque sabemos que todo OB es R, es un radio de esta semicircunferencia. Y además sabemos que PC es 2, que va a ser igual a SB. O sea que OS va a ser la medida de OB, que es el radio, menos los 2 que nos sobran. R menos 2. PS, por otro lado, es 8, que ya lo conocíamos. Y esto va a ser igual a OP al cuadrado, perdón, que es el radio al cuadrado. La gracia de haber escrito eso, así, es que solo tenemos una incógnita, que es el radio. Por lo tanto, aquí sí podremos encontrar la solución. Si empezamos a intentar hacer juntar otros lados para crear otros triángulos rectángulos, el problema era que íbamos a quedar con muchas incógnitas. Tenemos una manito Resolviendo, arriba, profesor. Si es que, tenemos una, verdad, sí. una manito arriba. Francisco, si no me equivoco. No, sí, era para decirle eso de que el R-2 iba elevado al cuadrado. Sí, eso mismo. Se me Recién me había di cuenta. pasado. Ahí lo puse. Muchas gracias, Francisco. Gracias, Francisco. R-2 al cuadrado es un cuadrado de binomio. Esto sería R al cuadrado menos 4R más 4. Y 8 al cuadrado es 64. Y esto es igual a R al cuadrado. Y se fijan aquí de inmediato, se nos hace la vida más simple porque los R al cuadrado se cancelan de inmediato. Los tenemos a ambos lados. Por lo tanto, esto nos quedaría que menos 4R es igual, menos 4R más 68 es igual a 0. Sumando 4R a ambos lados, llegaremos a que 68 es igual a 4R. Y dividiendo por 4, llegaríamos a que R es igual a 17. ¿Qué ganamos con conocer R? Si no a primera vista, no mucho, pero nos va a servir para encontrar PQ. Ya sabemos que el radio vale 17, que lo teníamos acá, y aparte también tenemos que OA también va a valer 17. ¿Por qué ambos son radios? Por lo tanto, AB, que es igual a CD, porque son lados del mismo rectángulo, tiene que ser igual a 2 por 17, porque son dos radios de la semicircunferencia, que es igual a 34. Por lo tanto, PQ, que es la base del triángulo que queríamos encontrar, va a ser igual a 34, que es todo lo que vale el lado del rectángulo, menos 2 menos 2. Eliminamos este 2 que es PC y eliminamos el otro 2 que es DQ. Por lo tanto, PQ va a ser igual a 30.
Y con eso ya tenemos todo para calcular el área achurada. Es base por altura partido en 2, que esto sería 30 por 8 partido en 2, que esto es igual a 30 por 4. Si simplificamos, o ese 4 quedó pésimo. Ahí sí. 30 por 4. Si simplificamos el 2 con el 8. Y esto es igual a 120, que es la alternativa C. ¿Por qué elegí este ejercicio? Porque hay que tomar muchos pasos para llegar a lo que nos piden. Si se fijan, lo que queríamos encontrar era PQ, pero nos dimos la vuelta de encontrar la medida del radio para recién encontrar PQ. ¿Cuáles son las pistas que les pueden ayudar a saber que por acá va el ejercicio? Primero, siempre tienen que intentar encontrar medidas de lados que nos vayan a servir en la figura que le estamos calculando el área achurada. R es efectivamente parte del triángulo que achurado. Son estos dos lados. Y aparte, es toda la base del rectángulo. Así que por ahí ya iban a obtener mucha información teniendo el valor de R. Así que era buscar básicamente una forma de encontrar el valor de R dada la información que nos daba el ejercicio. No sé si quedó alguna duda, alguna manito levantada con este primer ejercicio, que era largo, Sí, pero estaba bueno el ejercicio. sí. Había que darse esa Está... vuelta larga, entretenido igual. Mira, se entiende súper, dice acá Francisco. Todo claro, Ángela. Yo también les aprovecho de Perfecto. compartir, no quise hacerlo mientras el profesor estaba explicando para que no. Y ahí les dejé el enlace al video anterior, que es el mismo canal donde van a encontrar este video como nos contaba el profesor Felipe. Así que súper, profe, dicen, les quedó súper claro. Perfecto. Sigamos entonces para alcanzar Eso. la mayor cantidad de ejercicios Bueno, posible. bueno. Ejercicio 40, un ejercicio de vectores. Siempre entra un par de preguntas de vectores en la PTU. Sean los vectores A igual a m menos 3, menos 3n, B 4m, menos n, y C menos 2m, menos 2n. Si m es mayor a 0 y n es menor a 0, entonces las coordenadas del vector b menos a más 2c se ubican en el primer, segundo, tercer o cuarto cuadrante. Primero, cuadrantes. Los cuadrantes en un plano cartesiano, siempre el primero es el del extremo superior derecho y luego se empieza a avanzar contra el sentido de las manecillas del reloj. Y si se fijan, el primero tiene coordenadas positivas tanto en el eje horizontal como vertical, en el eje X y en el eje Y. El segundo cuadrante tiene coordenadas positivas en el X, digo negativas en el X y positivas en el Y. El tercer cuadrante tiene coordenadas negativas en ambas direcciones. Y el cuadrante 4 tiene coordenadas positivas en X y coordenadas negativas en Y. Con esto podremos saber si el vector que resulta de la suma que nos dice el ejercicio va a pertenecer al cuadrante 1, 2, 3 o 4. Y este vector que resulta entonces de B menos A más 2C. B ya sabemos que es 4m, menos n, menos A, que el ejercicio nos dice es m, menos 3n, y más 2c, que sería 2 por el vector c, que es menos 2m, menos 2n. ¿Cómo se resuelve la multiplicación de un escalar por un vector? El número multiplica de forma independiente a cada coordenada del vector. Por lo tanto, esto sería menos 4m menos 4n. Donde el resto no
cambia para nada, por eso solamente dice esa parte. ¿Cómo resuelvo suma y restas de vectores? Tengo que sumar o restar cada coordenada de forma independiente. Es decir, junto en X todas las operaciones en las coordenadas de X, que sería la coordenada de B, 4M, menos la coordenada de A, menos M, menos la coordenada en X de 2C, que esto sería menos 4M. En las coordenadas en Y hago lo mismo. La coordenada en Y de B, que es menos N, menos la coordenada en Y de A, menos 3N. Hay ojo con los signos. Yo estoy restando menos 3N, no solo menos 3N. Y le sumo la coordenada en Y de 2C, que esto sería restarle 4N, porque estoy sumando un número negativo. ¿Por qué era importante menos 3N? Porque aquí negativo con negativo me va a dar positivo. Y ahora sí puedo resolver cada coordenada de forma independiente. 4M menos M menos 4M, los 4M se cancelan y me quedaría menos M. Menos N más 4N menos 4N más 3N menos 4N, perdón, esto nos daría menos 2N. Y ese sería el vector resultante, menos M, menos 2N. ¿En qué cuadrante está este vector? Dependerá del valor de M y N. Sabemos que M es positivo por el enunciado. Y si M es positivo, entonces menos M va a ser negativo. Además sabemos que N es negativo, también por el enunciado. Y si N es negativo, entonces menos 2N va a ser positivo, porque el negativo de N se va a cancelar con el negativo de menos 2. Por lo tanto, este vector va a estar en el cuadrante con coordenadas negativas en X y positivas en Y. Es decir, el segundo cuadrante. Sería la alternativa B. ¿Dudas con este ejercicio? Buenísimo. ¿Dudas, chiquillos? ¿Preguntas? Parece que estaba claro, ¿eh? De hecho, este era menos. Perfecto. Este era mucho Sí, más fácil, pero vectores siempre entra una pregunta. Así buena. que más que dificultad porque la materia sea difícil, es importante que manejen siempre esta materia porque va a entrar sí o sí alguna pregunta sobre esto. Sobre vector. De hecho, dicen que no hay preguntas, que está todo súper, así que podemos pasar a la siguiente. Perfecto. Esta materia tampoco es complicada como tal, pero tal como vectores, siempre entra alguna pregunta de semejanza de triángulos. ¿Se puede afirmar correctamente que dos triángulos ABC y PQR son semejantes? Sí. Aquí los voy a dejar escritos, el ABC y el triángulo PQR. Que dos figuras sean semejantes significa que las figuras van a tener los mismos ángulos y además los lados van a ser proporcionales, no iguales, solo proporcionales. Es decir, por ejemplo, que los lados del triángulo PQR siempre sean el doble de los lados del triángulo ABC. Si fueran exactamente los mismos lados, además de semejantes, serían congruentes. Sería exactamente el mismo triángulo, mismos ángulos y mismos lados. Y para saber si dos triángulos son semejantes, yo voy a tener 4 criterios. El criterio ángulo-ángulo, el criterio lado-ángulo-lado, el criterio lado-lado-lado y el criterio lado-lado-ángulo mayor. Me demoraría mucho tiempo en explicar cada uno por separado, pero ¿qué es lo importante? Si se fijan, siempre van a necesitar información o de dos ángulos o de por lo menos un ángulo y un lado.
yo no puedo saber esto, por ejemplo, si solamente conozco un ángulo y un lado. Necesitaré un ángulo y dos lados, necesitaré tres lados o necesitaré dos ángulos. Y con eso vamos a poder ir descartando opciones, dada toda la información que necesitaré para afirmar sin dudas que los dos triángulos son semejantes. La primera opción nos dice que ambos tienen un ángulo de 45 grados. Esto solamente nos da información de un ángulo. Ninguno de los criterios nos basta saber información de un ángulo para afirmar que son semejantes. Así que no puede ser solo con la alternativa A. La alternativa B nos dice que ambos son triángulos rectángulos de hipotenusa igual 5. Dado que son rectángulos, sabemos un ángulo. Tendrá un ángulo de 90 grados. Además, ambos tienen hipotenusa igual a 5. Tenemos un lado. Lo más cercano podría ser el lado ángulo lado y el lado ángulo mayor. Pero en ambos casos nos falta información de un lado. Así que tampoco se va a poder con B. La alternativa C nos dice que ambos tienen dos lados perpendiculares. Que dos lados sean perpendiculares significa que generan un ángulo de 90 grados. Nuevamente solamente tenemos información de un ángulo, por lo que no nos sirve. Finalmente, por descarte debería ser la D. Veamos si efectivamente es la D. La D nos dice que ambos son isósceles y además son rectángulos. Que ambos sean isósceles me dice que dos de los dos lados valen exactamente lo mismo. Por lo tanto, tengo información de dos lados. Y aparte me dice que es rectángulo. Tendré un ángulo. Dado que tengo información de los dos lados y un ángulo, debería poder ocupar el criterio lado, ángulo, lado para afirmar que son semejantes. Además, esto también se podría hacer con el ángulo, ángulo. ¿Por qué con el ángulo, ángulo? Porque si un triángulo rectángulo es isósceles, sí o sí estos ángulos tienen que valer 45 grados. Y si ya tengo todos los ángulos de los triángulos, y estos son iguales en ambos, que es lo que nos están diciendo aquí, ambos triángulos son isósceles y rectángulos, entonces por ángulo ángulo también podría afirmar que ambos son semejantes entre sí. Por lo tanto, por descarte y por conocimiento, la alternativa correcta es la D. Pero recuerden que estos son los 4 criterios que tienen que conocer para afirmar si triángulos son o no semejantes. Maravilloso, dice Giselle. Maravilloso ese, Giselle. Se entiende súper bien. Si hay alguna duda, aprovechen de hacerla, es el momento. Pasemos entonces a la siguiente. Pasemos a la siguiente. ¿Estuvo bueno eso también? Estuvo bueno ese ejercicio. Este es un tipo de ejercicio que empezó a aparecer bastante en los últimos ensayos PTU, que se trata de pasar la distancia entre dos ubicaciones en la vida real a la escala de un mapa. Nos dice que un mapa está diseñado en la escala 1 es a 25 millones. Es decir, cada centímetro en el mapa corresponde, en la realidad, a 25 millones de centímetros. Si la distancia real en línea recta entre dos ciudades es 1750 kilómetros, ¿cuál es la distancia representada en el mapa? ¿Por qué remarqué de inmediato el 1750? Porque hubo un cambio de unidad de medida y es súper importante de ver. El mapa está en una escala que está en centímetros. Sin embargo, la distancia entre las ciudades nos las dan en kilómetros. Es súper importante siempre trabajar en la misma unidad de medida para no equivocarnos en las transformaciones. 1750 kilómetros va a ser igual a 1750 por 100.000 centímetros. Un kilómetro son 100.000 centímetros. ¿Cómo pueden recordar eso de memoria si es que no se acuerdan que son exactamente 100.000? Pasen a unidades que sí conozcan. Pasen al metro de forma intermedia. Yo sé que un metro son 100 centímetros.
Y 1 kilómetro son 1000 metros. Por lo tanto, de centímetro a kilómetro sería 100 por 1000. 100.000. Y si yo hago esta multiplicación, llegaría a 175 millones de centímetros. ¿Cómo hago la transformación? Desde la cantidad de centímetros reales a la cantidad de centímetros en el mapa, ocupo una proporción. Una proporción entre las medidas de la vida real y las medidas del mapa. Yo sé que la distancia en el mapa es mi incógnita y la distancia en la vida real es 175 millones de centímetros. Y dado que esto está en el mapa, esto tiene que cumplir con ser igual a la proporción de escala del mapa. Es decir, que 1 centímetro en la vida real es 25 millones, digo, un centímetro en el mapa son 25 millones de centímetros en la vida real. Es decir, hacemos una proporción entre dos medidas. La medida en la vida real y la medida en el mapa. Yo no sé cuánto va a ser en el mapa, 175 millones de centímetros en la vida real, pero sí sé, dado que es su escala, que 1 centímetro en el mapa son 25 millones en la vida real. Y ambas razones tienen que ser iguales. ¿Cómo se resuelve esto entonces? Puedo multiplicar por 175 millones para despejar x, y esto me quedaría que x es igual a 175 millones partido en 25 millones. La verdad es que todos estos ceros se nos van de inmediato. Puedo cancelarlos de inmediato. Y nos quedaría 175 partido en 25. Que eso da exacto y es igual a 7. Por lo tanto, la distancia representada en el mapa sería de 7 centímetros. ¿Dudas? Creo que por ahora ninguna duda. Se entiende súper. Todo bien. Este tipo de ejercicios empezó a aparecer harto últimamente. Así que yo le pondría ojo a la forma en cómo se resuelven estos ejercicios de escala en un mapa. Siempre tienen que llegar a esta proporción de entre distancia en la vida real y distancia en el mapa, donde la segunda razón siempre es la escala del mapa. Esta es la última pregunta sobre geometría antes de pasar a estadística, y es una materia que yo sé que cuesta entender al principio, y es la materia de homotesias. Este ejercicio nos dice las coordenadas del vértice D de un cuadrado ABCD es 8,7. Si a este cuadrado se le aplica una homotesia de razón 2 y centro 3,3, ¿cuáles son las coordenadas del punto homotético de D? Entonces, aquí, cualquier duda que les quede en este ejercicio, me avisan por el chat o levantan la mano, porque yo sé que al principio homotesias puede ser complicado de ver. Tenemos un punto D. Un punto D que tiene las coordenadas 8,7. A este punto D se le hace una homotesia de razón 2 y centro 3,3. 3,3. Este sería el punto D y este sería el centro de la homotesia. ¿Cómo calculo el punto homotético? Donde el punto homotético es el resultado cuando le aplico la homotesia. Primero hay que entender bien qué hace la homotesia. La homotesia siempre se hace con respecto a un punto, a un centro de homotesia, y lo que hace es multiplicar por la razón dada la distancia desde cualquier punto de la figura
y el centro de homotesia. Es decir, si aquí yo tengo una homotesia de razón 2, lo que yo debería hacer es calcular la distancia entre D y O, y el punto homotético tendría que tener el doble de distancia, porque la razón es 2. La razón entre D' O, es decir, entre el resultado de la homotesia y el centro, partido en el punto original con el centro, tiene que ser igual a 2, porque es nuestra razón de homotesia. Calcular la distancia es muy largo, pero lo bueno es que este ejercicio se puede hacer de forma mucho más simple dado que tenemos las coordenadas. La diferencia entre las coordenadas en X, entre D y el centro de homotesia, es 5. Parto en 8 y tengo que llegar a 3. La diferencia en X entre ambos puntos es 5. Si esa distancia es 5, entonces la distancia entre D', que es nuestro resultado, nuestro punto homotético, y el centro tiene que ser el doble, porque la razón es 2. Es decir, en otras palabras, aquí yo tengo que agregar otros 5 para que efectivamente se cumpla la razón de homotesia. Y lo mismo haré en las coordenadas en Y. Si en Y la diferencia entre las distancias es 4, 7 menos 3, yo tengo que agregar otros 4 para que la distancia entre D' y el centro de homotesia sea el doble, sea 8. Y con eso puedo encontrar de inmediato las coordenadas de D'. D' entonces sería 8, las coordenadas de D, más 5, sería 3. Y las coordenadas en Y de D' sería 7, más los 4 que le estoy agregando por la homotesia de razón 2, que es 11. Por lo tanto, D', que va a ser nuestro punto homotético, es 13,11, que sería la alternativa A. ¿Dudas, consultas con ese ejercicio? Súper bien explicado, dice Felipe. Así que parece que no hay Perfecto. consultas, profe. Genial. Está bueno. Está bueno también. De todos modos, después sí, es que quedan con dudas, pueden revisar la Ahí hay una grabación. Esa mano es la arriba. Ahora gracia. tenemos una mano arriba. Francisco. Sí, Abre tu Francisco. micrófono, Francisco. Dale. Sí, no, es solo una acotación. Este ejercicio se podría haber hecho a través de aplicando como un antivector y llevar el punto 3,3 al origen y aplicar ahí la homotesia. Se podría, pero después hay que recordar también que al resultado final hay que Sí, sumarle hay el que vector volverlo a sumar. 3,3. Sí, Exacto. Pero se puede hacer gracias. perfectamente así. Súper bien, Francisco. Buena. Para los que quieran una explicación un poquito más detallada, eso significa que traslado el centro de homotesia desde el 3,3 al origen. Y eso lo hago simplemente restándole 3 también al punto D. Después multiplico por 2 ambas coordenadas, que aquí si este era 8,7, le resto 3,3, me daría 11,14, o nada que ver. Esto me daría 5,4. Esto después lo multiplico por 2, que es mi razón de homotesia, 10,8. Y a esto le vuelvo a sumar el 3,3. Y llegamos a 13,11. Mucho más corto de hacer, pero requeriría conocimientos de vectores que no estaba seguro si es que a todos entenderían. Pero esta es una forma súper buena y súper rápida de resolver los ejercicios de homotesia cuando tienen las coordenadas. Restan el origen, el centro de homotesia, multiplican por la razón y después lo vuelven a sumar.
tienen que llegar exactamente al mismo resultado. Súper, súper bien, Francisco. Sí, bien, Francisco. Gracias. Entonces pasamos a los ejercicios de estadística y probabilidad. Y los primeros 3 ejercicios no son difíciles, pero sí son materia que siempre va a entrar, que es saber leer tablas y saber leer gráficos. El primer ejercicio nos dice, en una zapatería se tomó nota del número de calzado que tenían los clientes que ingresaron cierto día a comprar. En la tabla adjunta se muestra la distribución de los números de calzado de los clientes. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? Y bueno, nos dan 4 afirmaciones. Lo primero que salta a la vista en esta tabla es que yo no tengo información sobre todos los elementos de la tabla. Yo no sé cuánto vale X y no sé cuánto vale Y. Pero tengo todo lo demás. Primero, el intervalo modal es 40,41. Aquí también importante, los datos de la tabla no están en un solo valor, son intervalos los que nos dan la frecuencia. Que la frecuencia acá sea 6 significa que las personas que compraron calzado entre el 37 y el 38, sin contar el 38, dado que el paréntesis está hacia afuera, fueron 6, por si acaso. ¿Cómo yo podría saber cuál es el intervalo modal? Observo las frecuencias. El intervalo modal será el intervalo con mayor frecuencia. Sin embargo, yo no sé cuánto es X. Sale de inmediato que 24 es el número mayor, pero sin saber cuánto vale X, yo no podría asegurar si X es mayor y por lo tanto sería el intervalo modal 39,40 o sería menor y por lo tanto el intervalo modal sería 40,41. Sin embargo, tengo la frecuencia acumulada del último intervalo. La frecuencia acumulada del último intervalo siempre es la suma de todas las frecuencias. Por lo tanto, yo voy a poder calcular X como 80 menos 6 menos 8 menos 24 menos 21 menos 5. Que esto es 80 menos 6 menos 8 es menos 14, menos 24 menos 48, menos 38, perdón, menos 21 menos 59 y menos 5 menos 64. Una forma más simple también es sumar todos estos números y después dejarlo como resta. Deberían llegar a lo mismo. Esto es menos 64. Y 80 menos 64 es 16. Dado que es menor a 24, entonces no puede ser el intervalo modal. Y esta sería verdadera entonces. Y ojo, nos preguntan por la falsa. Así que la A no es. La B nos dice, sí, Francisco. Sí, disculpe, en vez de haber hecho toda esa como resta, ¿no se podría haber restado el 14, o sea, al 30 restar el 14 y llegar al 16? También mucho más rápido. Mucho más rápido. Sí, se llega al 16 de todos modos. Súper bien. Sí, de pavo no lo dice así. Pero sí, 30 menos 14 te tiene que dar el 16, que son la resta de las frecuencias acumuladas. Súper, súper bien. Entonces, la mediana, para encontrar la mediana, tengo que encontrar el intervalo donde se encuentra el 50%, hasta donde se encuentra el 50% de los datos. Si yo sé que los datos son 80, tengo que llegar al intervalo hasta donde está la observación número 40. Que no puedo saber si va, dónde estará, dado que no sé cuánto es la frecuencia acumulada en el 40-41, pero la puedo sacar simplemente como la suma de la frecuencia acumulada del intervalo anterior más la frecuencia del intervalo presente, que sería 30 más 24, que es 54. Dado que en el intervalo 40,41 están los números entre el 31 y el 54, entonces yo voy a poder asegurar que en el intervalo 40,41 está efectivamente la mediana, está la mitad
está desde ahí hacia atrás la mitad de los datos, por lo que también es verdadera. La alternativa C nos dice que el 10% de la muestra está en el intervalo 38-39. Si son 80 en total, entonces, para saber si 8 es efectivamente el 10% del total, habría que calcular 8 partido en 80. Que esto se puede ver de inmediato, simplificando, es igual a 1 partido en 10, que eso es efectivamente el 10%. Por lo tanto, también es verdadera. Disculpe. Perdón, sí, aquí me equivoqué. Sí. Es falsa, sí. Lo había visto 39-40, perdón, sí. Pero de todos modos, para seguir viendo las otras alternativas. La suma de x más y es 70, es correcto. X es 16, y es 54, y 16 más 54 es igual a 70. Sí, perdón, aquí era 39-40 y yo el modal es el que tiene ahí, que es el 40-41, que es la B. De todos modos, yo siempre les recomiendo no quedarse con la primera falsa que encuentren, porque podría ser que se hayan equivocado y si encuentran otra falsa, les ayuda para volver a revisar las alternativas. Así que yo les recomiendo siempre, a pesar de que encuentren la falsa o la verdadera muy rápido, revisen de todos modos las otras alternativas para evitar cualquier error que se pueda ir cometiendo al resolver el ejercicio. Esto en cuanto a tablas, pero tablas no es todo lo que entra. También hay que saber leer los gráficos. Y este gráfico es un gráfico especial que se llama histograma. El ejercicio nos dice, el gráfico adjunto muestra la cantidad de azúcar en kilos que compran semanalmente todas las gelaterías que funcionan en cierta ciudad. De acuerdo a la información entregada en el gráfico, donde los intervalos son de la forma A, B, donde los paréntesis son súper importantes, esto nos están diciendo que A, que es el límite inferior de cada intervalo, pertenece a la barrita del histograma, porque el paréntesis está hacia adentro. Sin embargo, B, que es el límite superior del intervalo en el histograma, no pertenece a la barrita. Es decir, por ejemplo, en el intervalo 40-60, los datos de esta barrita contienen al 40, pero no contienen al 60, porque el límite superior no forma parte del intervalo, excepto en el último. En el último, ambos límites son parte de la barrita. Eso es importante para saber leer bien el gráfico. Entonces, ¿cuáles de las siguientes aseveraciones es o son falsas? Primero, la mediana pertenece al intervalo 80-100. ¿Cómo se leen los histogramas? Los histogramas son gráficos para datos agrupados. La primera barra, que está entre 40 y 60, significa que aquí están todos los datos que se ubicaban efectivamente entre 40 y 60, sin considerar a 60. Porque, como ya les decía el enunciado, no pertenece a la barrita de ese intervalo. ¿Cómo podemos ver dónde está la mediana? Tendríamos que sumar todas las frecuencias de cada intervalo, que sería sumar 6 más 11 más 9 más 4. Que esto es 30. Por lo tanto, para saber dónde está la mediana, tendríamos que ir a buscar el dato número 15 aproximadamente, porque va a estar entre el 15 y el 16. El primero tiene, el primer intervalo, 40-60, tiene 6 datos. 40-60, la frecuencia es 6 y la acumulada es 6. El segundo, que es 60,80, vamos al gráfico, tiene 11 datos y tendrá 17 en frecuencia acumulada. Y con llegar hasta acá nos basta para encontrar que en este intervalo estará el dato número 15 y por lo tanto la primera es verdadera. La segunda opción nos dice que la marca de Disculpe, clase, ¿sí? pero no sería falsa. ¿Por qué?
O sea, cuando yo lo hice, se supone que la mediana sería 15, entonces el intervalo 60-80 sería donde está la mediana. Ah, 60-80, sí. Oh, perdón, estoy leyendo súper mal. El 60-80. Esto efectivamente es falso. La segunda opción nos dice que la marca de clase del segundo intervalo es 70. ¿Cómo se calcula la marca de clase? La marca de clase se calcula como el promedio entre los extremos del intervalo. El segundo intervalo es el 60-80, por lo tanto la marca de clase será 60 más 80 partido en 2, que esto es 140, partido en 2, que es igual a 70. Por lo tanto, esta es verdadera. Y la tercera opción nos dice que el gráfico se refiere a 30 gelaterías, que ya lo habíamos calculado al principio. La suma de todas las frecuencias es efectivamente 30, por lo que también es verdadera. Sin embargo, como nos preguntan por la falsa, la alternativa sería solo 1. Aquí es súper importante cuando hagan estos ejercicios donde les preguntan cuál es falsa o cuál es verdadera, no hagan un clic, un ticket o una X al lado de la opción, porque los puede hacer confundir si es que la pregunta les pide la falsa o la verdadera. Siempre pongan, si les preguntan verdadero y falso, una V o una F al lado de cada opción, cosa de, al final, cuando vayan a buscar la alternativa correcta dentro de las 5 opciones, vean efectivamente lo que le están pidiendo, que en este caso eran las falsas. Solo uno. Un último gráfico que es importante saber cómo interpretar es el diagrama de cajón. En este diagrama de cajón, nos dicen que el dato menor es 7, el primer cuartil es 10,5, el segundo cuartil es 19, el tercer cuartil es 28,5 y el dato mayor es 30. Y nos preguntan los valores del rango y el rango intercuartil respectivamente. A pesar de que esto se podría calcular sin entender cómo funciona el diagrama de cajón, es importante de todos modos saber cómo interpretarlo. Las 3 líneas del cajón como tal, las 3 líneas verticales, que serían los 2 extremos del cajón, más la línea que está dentro del cajón, nos dan los 3 cuartiles de los datos. El cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3. Mientras que los bigotes, entre comillas, de esta caja, que son los palitos que sobresalen de la caja, nos dan el valor mínimo y el valor máximo. Así se interpreta un diagrama de cajón. Nos sirve para ver de forma gráfica la dispersión de los datos. Pero en este caso lo que nos preguntaban era el rango y el rango intercuartil. El rango de un conjunto de datos siempre es igual al valor máximo menos el valor mínimo, que en este caso sería igual a 30, nos dicen que el mayor es 30, menos 7, nos dicen que el menor es 7, que sería igual a 23. El rango intercuartil, por otro lado, siempre es igual al cuartil 3 menos el cuartil 1, que en este caso sería 28,5 menos 10,5, que esto es igual a 18. Por lo tanto, la alternativa es 23 y 18, cuanto a rango y rango intercuartil. Hasta ahí, ¿dudas con las 3 gráficos y tablas que vimos recién? Que estos ejercicios no eran tan difíciles como tal por la materia, pero es bien importante que sepan interpretar datos de forma gráfica y datos en las tablas. Si no, seguimos avanzando a la última parte, que es la parte de probabilidades.
El ejercicio 59 en este ensayo nos decía, en una tómbola hay 6 bolitas rojas y 3 amarillas. Entonces la probabilidad de sacar 2 bolitas amarillas, una a continuación de la otra y sin reposición, es la materia que se ocupa para esto es, por un lado, obviamente, probabilidad, y por otro, el principio multiplicativo. El principio multiplicativo nos dice que si dos sucesos están ocurriendo al mismo tiempo, entonces la probabilidad de que ocurran ambos al mismo tiempo es la multiplicación de las probabilidades individuales. En este caso, hay 2 sucesos que tienen que ocurrir al mismo tiempo. Y la palabra I nos da, perdón, no es ahí, pero efectivamente la palabra I nos da una pista de que el principio que hay que ocupar es el multiplicativo, porque tiene que pasar que salga una bolita amarilla en la primera y en la segunda que sacamos. La probabilidad de que saquemos la primera bolita y salga efectivamente amarillo sería 3 partido en 9. En el numerador siempre van los casos favorables y en el denominador van los casos totales. Hay 3 amarillas de un total de 9 bolitas en total. Y esto habría que multiplicarlo por la probabilidad de que la segunda bolita también sea amarilla. Dado que en este experimento no hay reposición, la bolita amarilla que saqué como primera no la vuelvo a ingresar a la tómbola. Por lo que si la primera fue amarilla, es importante entender que tendré una amarilla menos para la segunda bolita, por eso pasamos a 2, y habrá una menos en el total. Por lo tanto, esto sería 3 novenos por 2 octavos. Esto lo puedo simplificar, me quedaría un tercio. Y el 2 octavos también lo puedo simplificar, me quedaría un cuarto. Y un tercio por un cuarto es igual a un doceavo, que sería la alternativa D. Principio multiplicativo, eso se va a usar harto, siempre en probabilidad. Si 2 sucesos están ocurriendo al mismo tiempo, la probabilidad de que ocurran ambos al mismo tiempo es la multiplicación de las probabilidades individuales. Y súper importante, siempre verificar si esto se está haciendo con o sin reposición. Segundo ejercicio, muy similar al primero, pero con un pequeño detalle. Si cuando se lanza un tejo de rayuela, existe la misma probabilidad de que el tejo caiga tanto dentro como fuera del cajón, ¿cuál es la probabilidad de que al lanzar 3 tejos, 2 caigan dentro y 1 fuera? Entonces, yo lo que tendría que calcular en este caso es la probabilidad de que sea, por ejemplo, dentro y dentro y fuera. 2 adentro y 1 afuera. Nos dicen que existe la misma probabilidad de que el tejo caiga adentro como afuera, por lo que la probabilidad de cada una siempre es 1/2. Y por lo tanto, la probabilidad de que ocurran las 3 sería 1/2 por 1/2 por 1/2, que es igual a 1/8. Sin embargo, 1/8 no es ninguna de las alternativas que aparece acá en la pregunta. ¿Qué nos falta? ¿O cuál es la diferencia entre este ejercicio y el anterior? ¿Por qué no basta solo con multiplicar las probabilidades individuales? Que Alguien se pueden ordenar. Así súper pues, bien. Benito lo dijo aquí, Ángela también lo está diciendo en el chat. Dentro, dentro, fuera es solo una posibilidad para ordenar estas 3 lanzamientos del tejo. Lo único que nos importaba es que hubiera efectivamente 2 dentro y 1 fuera, sin importar el orden. Aquí también podría ser dentro, fuera, dentro o fuera, dentro, dentro. Son 3 opciones para ordenar estos 3 lanzamientos. Por lo tanto, a esta probabilidad, que era
que saliera dentro, fuera, tengo que multiplicarla por 3. De las 3 posibilidades en las que yo podría haber obtenido 2 tejos dentro y 1 fuera, que sería 3/8. Y ahí sí encontramos la alternativa correcta. Súper importante ese detalle. En este caso, había varias posibilidades de llegar al mismo resultado, 2 dentro y 1 fuera. Y había que ser consciente de que cualquiera de esas era una alternativa válida. Último ejercicio, antes de que se nos acabe el tiempo, les voy a pedir 2 minutos más, dado que partimos un poquito tarde, pero que esta es una materia también súper importante y que está entrando mucho, y es la materia de combinatoria. A una reunión asisten N personas, donde cada una de ellas saluda a la otra con un apretón de manos solo una vez. Si en total hubo 91 saludos, ¿cuántas personas asistieron a la reunión? Esto se hace con combinatoria. ¿Qué es la combinatoria? Es una forma de calcular la cantidad de subgrupos que puedo generar entre una cantidad total de elementos, sabiendo, por un lado, cuántos elementos tendrá cada subgrupo y si es que me va a importar o no el orden de los elementos de este subgrupo. En este caso, es importante ver que esta situación es una combinatoria. Yo tengo una cantidad X de personas en total. Y los saludos son subgrupos de personas. Yo sé que estoy haciendo grupos de 2. Porque si una persona se saluda con otra, entonces yo estoy haciendo un subgrupo de 2 personas. Aquí lo voy a cambiar a n mejor porque aquí lo ocupan la letra en el enunciado. Tengo n personas que asisten a la reunión, hago subgrupos de 2 y yo sé que hubo 91 saludos en total. Y aparte sé que cada persona se saluda con la otra solo una vez. Con esos datos yo puedo encontrar n usando la fórmula de combinatoria. Y la fórmula de combinatoria va a ser la cantidad de personas, el factorial del total de personas que asistió a esta reunión, n factorial, partido en n menos 2 factorial, la cantidad total menos la cantidad de elementos de cada grupo, en factorial también, por 2 factorial, que es la cantidad de elementos dentro de cada grupo. Y esto va a ser igual a 91, porque yo ya sé que la cantidad de grupos de 2 personas, o la cantidad de saludos que se dieron, fue 91. Entonces solamente tengo que resolver. N factorial partido en n menos 2 factorial se puede simplificar súper simple. Esto es n menos 1 por n, y esto va a quedar partido en el 2 factorial. Y esto es igual a 91. 2 factorial es 1 por 2, que eso es solamente 2. Por lo tanto, aquí pueden llegar de inmediato a que n menos 1 por n es igual a 182. Aquí me va a faltar espacio, lo voy a seguir escribiendo acá arriba. N menos 1 por n es igual a 182, entonces. Esto me daría, multiplicando el paréntesis por n al cuadrado menos n es igual a 182, restando 182 a ambos lados. Llegamos a que n al cuadrado menos n menos 182 es igual a 0. Y esto es una ecuación cuadrática. Tendríamos que encontrar dos números, si es que queremos hacerlo por factorización, que multiplicados nos den
menos 182 y que sumados nos den menos 1. La pregunta es si esos dos números efectivamente existen. Y la respuesta, obviamente, en este caso es sí. Esto se puede factorizar como n menos 14 y n más 13. Porque 14 menos 14 más 13 efectivamente es menos 1. Y menos 14 por 13, si hacen esa multiplicación ustedes, van a llegar a que efectivamente eso da 182. Por lo tanto, aquí yo tendría dos soluciones posibles. N1 sería igual a 14 y N2 sería igual a menos 13. Sin embargo, solo una de estas soluciones hace sentido. Dado que N es una cantidad de personas que asisten a una reunión, es imposible que sea negativa. Por lo tanto, la única opción posible dentro de las dos de la ecuación cuadrática es la alternativa B, que fueran 14 personas las que asistieron a esta reunión. ¿Cuáles son las claves entonces de este ejercicio para darse cuenta que es una combinatoria? Darse cuenta que tenemos un total al cual le estamos calculando subgrupos de 2 personas al hacer los saludos, y en este caso no me importa el orden. Que, por ejemplo, Felipe salude a Pedro es exactamente lo mismo que Pedro salude a Felipe. Por eso es una combinatoria, porque no nos importa el orden en el que tenemos los elementos dentro del subgrupo. ¿Dudas con este último ejercicio? Giselle tiene la mano arriba, profe. Sí, Eso. Giselle. El n-1 por n, ¿cómo llegó ahí? ¿De dónde lo sacó? Perfecto, quería ver si eso lo entendían de inmediato o les quedaba la duda. Esa es una forma de simplificar una división de factoriales súper útil. Primero, y gracias Giselle por la pregunta, un factorial, por si es que no están acostumbrados a trabajar con ellos, es igual a la multiplicación desde 1, 2, 3, y esto lo llevo hasta n. Por ejemplo, 3 factorial es igual a 1 por 2 por 3. Es la multiplicación desde 1 hasta n. ¿Por qué yo ahí simplifiqué de forma súper simple? Porque teníamos, esto se puede dividir en 2. La fracción de n factorial partido en n menos 2 factorial y el 2 factorial que queda afuera. Y lo que hice fue simplificar esto. Porque el numerador en este caso es 1 por 2 por 3. Yo no sé cuánto es n, pero eventualmente tendré n menos 2. También multiplicaré n menos 1 y llego hasta n. Y en el denominador tengo 1 por 2 por 3 y sigo multiplicando hasta n menos 2. ¿Cuál es la gracia de esta fracción? Todos estos números se simplifican. El 2 con el 2, el 3 con el 3, voy a simplificar todo lo que está entre medio hasta n menos 2 con n menos 2. Y lo único que nos sobra es n menos 1 por n. Y eso se puede hacer con todas las fracciones de factoriales. Siempre me van a quedar los últimos elementos que no se alcanzan a simplificar, que era n menos 1 por n. Súper buena pregunta, Giselle. Y eso, esta simplificación nos ayuda bastante a la hora de calcular combinatorias. Gracias, profe. De nada, Giselle. Yo tengo una duda también que se me cortó, porque al final era el 14 y no el 13. Perfecto. No alcanzaba a ver quién era. ¿Rafa, si no me equivoco? Sí. Sí. Perfecto. Porque llegamos a dos alternativas, ¿no es cierto? Podía ser o 14 o podía ser menos 13. Sin embargo, n, que es nuestra incógnita, es la cantidad de personas que asistieron a la reunión. No tendría sentido decir que asistieron menos 13 personas. Este es un ejemplo de que encontramos dos soluciones porque la ecuación es una cuadrática y encontramos dos soluciones, pero dado el contexto del problema, una de ellas no hace sentido. En este caso, menos 13 no haría sentido porque el resultado no puede ser negativo, porque es una cantidad de personas que estamos encontrando. Ya, gracias, no había visto que era menos 13. Súper bien. Ahí Valentina también había respondido eso mismo. No podía ser negativo el resultado.
creo que no hay más manitos levantadas. Creo que no hay más dudas. No, estamos bien, no hay más dudas. Si no hay, si no hay más dudas, alcanzamos justito a ver todos los ejercicios más complicados, entre comillas, de la parte de geometría y probabilidad y estadística de este ensayo. Sí, estamos súper bien, de hecho, con el tiempo. ¿Alguna pregunta que quizás quede en el tintero, aprovechando al profesor antes de irnos? Porque nos vamos a despedir. Hoy día corrimos para tratar de entrar con todos los ejercicios y poder mostrarles. Así que si hay alguna pregunta, yo les aprovecho de comentar que mañana va a haber una charla especial para el ingreso deportivo, que es un ingreso para quienes tienen cualidades deportivas, han participado, han tenido una formación deportiva en la cual pueden ingresar a la Universidad de Chile a través de ese ingreso especial, que es básicamente un ingreso a través del puntaje. Acuérdense que eso vence ahora el 8 de octubre, así que atento ahí a las redes sociales, a la página admisionfem.cl, y también a los que estén en colegios municipales, ojo al ingreso CIPE, que muchas veces se pierde esa oportunidad de ingreso. CIPE es un sistema de ingreso prioritario para la equidad en la educación, así que aprovechen también ese vía de ingreso. El requisito máximo es sacar más de 650 puntos en la prueba, por lo tanto, a veces también es una buena herramienta para ir más seguro a dar la prueba. Así que atento con eso también en nuestra página, admisionfem.cl. El ingreso CIPE se escribe con 2 E al final, como se escucha. S-I-P y con 2 E al final. Así que bueno, dicho todo eso, profesor Felipe, por favor, despídase de nuestra audiencia y con sus consejos. Perfecto. Ya nos vamos acercando de a poquito a la prueba, así que todo va a ser bien y recibido. Primero que todo, les dejé en el chat el link con el canal a donde se están subiendo todas las grabaciones, por si acaso. Pueden buscar la grabación de la revisión anterior, que también la habíamos puesto en el chat antes, pero de todos modos en ese canal va a estar todo, tanto esta como la anterior. Y mucho ánimo en estos últimos meses que quedan de estudio. Yo la recomendación que les puedo dar es, y yo sé que es difícil y que hasta me daba rabia cuando los profes me lo decían, pero estén tranquilos. A esta altura les puede hacer más daño el estar muy nerviosos que lo que pueden ganar aprendiendo alguna materia nueva desde cero. Y esto sobre todo el día de la prueba. El día de la prueba, más importante que el hecho de que sepan todo o no sepan nada, vayan tranquilos, porque si tienen que confiar en todo el esfuerzo que han hecho en el año, eso va a dar frutos. Tienen que estar tranquilos el día de la prueba. Y mucho ánimo obviamente con el estudio. Vamos a generar una última instancia de revisión. Recuerden que este jueves también hay revisión de ensayo de lenguaje, para que estén atentos. No solo es importante la prueba de matemática. Y eso, mucho ánimo con todos, chiquillos, chiquillas. Buenísimo. Deme un segundo. Ahí está. Bueno, nosotros nos despedimos entonces, profesor. Les deseamos una muy buena tarde a todos. Agarren los consejos del profesor, tanto en los de la materia también, como de la experiencia que él tiene, en el sentido de ir relajándose con tranquilidad, o sea, sigan estudiando y todo lo que, y sean estratégicos. Esto es una prueba más en muchas que van a tener más adelante en su vida, así que vamos que se puede, ¿cierto, profe? Exacto, sí, sean súper estratégicos, es que van a seguir estudiando y obviamente tienen que seguir haciéndolo. Estratégicos, vean los ensayos, vean lo que más centra, concéntrense en esos ejercicios, porque lo importante es subir de forma eficiente el puntaje, no subir con las preguntas que entra una vez a las 500. Eso. Giselle tenía la mano arriba, pero parece que se había quedado pegada, ¿o quiere decir algo? No, disculpe, se me quedó arriba. Bueno, Muchas nos gracias aprovechamos por de despedir todo. contigo. Que estés muy bien, nos vemos. Gracias a todos por Súper, que estén participar. muy bien. Nos vemos en una Chao, próxima. gracias. Chao, chao.